Julián Apolinar Torrijos, primer regidor del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Julián, mucho gusto. Sí, no, mucho gusto, buenos días a los compañeros del panel y buenos días a todo el auditorio. Gracias nuevamente por tenernos en esta mesa. ¿Cómo van las cosas? Bien, y no, bueno, creo que por ahí hay bastante información. Hoy el secretario de Finanzas del Estado de México señala cómo se va a hacer frente precisamente al no pago de la tenencia a partir del 2012, en donde, bueno, pues hay cuestiones que van a permitir subsanar un poco esto, en el sentido de que todos aquellos ciudadanos que no hayan pagado años anteriores al 2011 deberán pagarlos para tener el beneficio a partir del próximo año. También nos acompaña el diputado del PAN, licenciado Jorge Ernesto Insunza, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero en el Congreso del Estado de México. Jorge Ernesto, mucho gusto, buenos días. Nino, muy buenos días a todos los radioescuchas y a los compañeros aquí de la mesa. Pues Nino, en primer lugar, festejando la actuación de los atletas mexiquenses en los Juegos Panamericanos, donde han obtenido algunas preseas. 4 de 6 preseas el día de antier fueron de atletas mexiquenses, una medalla de oro del pentatlonista, la primera que obtuvo México de un atleta mexiquense, así que nuestras felicitaciones a los atletas mexiquenses, y destacar desde luego en esta semana, en primer lugar, pues la aprobación de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, que se dio en el Congreso la sesión anterior, donde hubo participación prácticamente de todas las fuerzas políticas del Estado, de empresarios de la sociedad civil que aportaron elementos para conseguir esta ley, de la cual podremos hablar en nuestras siguientes intervenciones, pero desde luego pues destacar que ya tenemos una ley de seguridad pública en el Estado de México. Desde luego la visita del gobernador Erubiel al Congreso, donde solicita 32 mil millones de pesos más aproximadamente del presupuesto federal para el Estado de México. Y pues por último también señalar las acusaciones que se le hacen al edil de Atizapán, el edil Mordelón, como dice la nota del periódico Reforma, al presidente municipal de Atizapán, que de acuerdo con denuncias de proveedores del municipio pues cobra un derecho de piso para poder estar en el padrón de beneficiarios de obra pública del municipio de Atizapán, asunto delicado que también habría que tratar durante las siguientes intervenciones. Asuntos electorales en el Congreso del Estado de México. Pablo, mucho gusto, buenos días, Pablo. Nino, buenos días, siempre es un gusto saludarte a ti, al auditorio, y usted qué opina. Y en esta semana hay muchos temas que al Estado de México le impactan de una forma directa. Como es ahora la discusión que en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, habrá de darse sobre el presupuesto de egresos de la Federación, donde los mexiquenses tenemos muchas cosas que decir. Por un lado, la discusión del Fondo Metropolitano me parece relevante, un fondo que este ejercicio 2011 tuvo una asignación de 7 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil fueron para la zona metropolitana del Valle de México, y que ahora está en cuestionamiento y que me parece que tenemos que defenderlo. Hay obras importantísimas que en el Fondo Metropolitano tienen que incluirse. Dime cuáles, porque por ejemplo, nunca he entendido lo del Fondo Metropolitano. Bueno, yo veo que la Ciudad de México y el Estado de México están divorciados. Bueno, hay obras que tienen que continuarse. Ciertamente ha habido algunas que han tenido retraso por diferentes cuestiones técnicas, pero que considerar este recurso me parece básico para las obras que en el Estado de México necesitamos apuntalar. Recordemos que el Estado de México tiene el doble de población que el Distrito Federal, y sin embargo su presupuesto es prácticamente similar, un poquito más que el que tiene... Pablo, ayúdame. Hay una situación entre Tlalnepantla y la delegación política del Distrito Federal con la que colinda, que tienen, pues hay un asunto desde hace 2 o 3 años que no han podido concluir. El Puente de las Armas. ¿Por qué? El Puente de las Armas tiene que ver con un problema administrativo. Resulta que es una obra financiada de manera tripartita, el Fondo Metropolitano, que es un fideicomiso. Era para que ya lo hubiera concluido el fondo. Y sin embargo, fue un problema con la empresa, que no tuvo la posibilidad de cumplir, y hay algunos procedimientos jurídico-administrativos que se están llevando a cabo. Y eso está atorado. Y por eso está atorado. Sin embargo, bueno, ha tenido algún avance, y entiendo que esto
en breve ya tendremos la posibilidad de que se agilice. Vamos a reunir. ¿Esta es responsabilidad de Tlalnepantla o del Distrito Federal? Es una responsabilidad por ser una obra metropolitana, sí, tanto del Distrito Federal como del Estado de México, y porque hay un importante recurso del Fondo Metropolitano. De la Comisión de Orden del Comité Directivo Estatal del PAN. Raimundo, mucho gusto, buenos días. Gracias, buenos días, Nino, buenos días a todo el auditorio de la 69. Pues bueno, aquí con varios temas interesantes, ya lo comentaba el diputado Jorge Insunza, un tema que es de gran relevancia, el tema del alcalde David Castañeda, con las recientes acusaciones que ha sufrido sobre corrupción. También un tema que estamos sufriendo los mexiquenses desde hace muchos años es la omisión que ha tenido el gobierno del Estado para la entrega de fraccionamientos que han sufrido. Todos los nuevos desarrollos habitacionales que se han generado no han sido entregados al gobierno del Estado y por ende a los municipios, lo que ha generado grandes rezagos, que los fraccionamientos tengan pésimas vialidades, pésimas construcciones, incumplimiento de infraestructura, y viendo un gobierno del Estado de México que ve pasar de lado esa situación sin ejecutar las fianzas ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente dejan pasar mientras la ciudadanía y miles de vecinos, miles de mexiquenses sufren día con día de esas omisiones del gobierno del Estado de México. Y también por otro tema, sin duda, los 41.346 casos de robos violentos en el Estado de México que hubo en el año 2010, ¿no? Destacando como primerísimo lugar de los municipios del Estado de México, pues el municipio de Ecatepec, con 10.819 casos de robos violentos, ¿no? Ya lo comentamos hace algunas semanas aquí contigo, que bueno, sin duda, es un municipio que aportó pues el 25% de los robos violentos de todo el Estado de México, lo que sin duda pues demuestra las políticas públicas que se han llevado a cabo ahí y que esperemos no sean replicadas en el Estado de México. ¿Por qué? Pues sin duda lo que vemos es que no han sido nada eficientes, ¿no? Y con periodos de gobierno de casi 6 años de algunas personas, pues, sin duda puede ser peligroso. También nos acompaña la diputada del PRI, licenciada Silvia Fernández, integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en la Cámara de Diputados. Silvia, mucho gusto. Muy buenos días, Nino, muchísimas gracias nuevamente por este espacio y pues platicarte que estamos ya los diputados federales preparados para platicar y discutir de manera responsable el tema del presupuesto de egresos de la Federación 2012, comentarte que estamos preocupados los diputados del PRI porque el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal sin duda alguna genera muchas expectativas y quisiera iniciar en el tema de desarrollo social, los programas que le interesan a la gente. Platicarte que a excepción del programa de 70 y más, que se incrementa en un 60.5%, todos los demás programas disminuyen. Y te pongo un ejemplo. Bueno, cabe aclarar que el programa de 70 y más es un programa realmente manejado por el gobierno federal, pero todos los demás programas que son asignados a los estados, pues disminuyen de manera significativa. A ver, un ejemplo. El programa para el desarrollo de zonas prioritarias, que ayuda a la reducción de desigualdades regionales, disminuye, bueno, ese se queda de manera, queda muy parecido al presupuesto 2011, que no es lo correcto, porque ya faltaba ahí un tema de recurso del presupuesto 2011. Este programa maneja el tema del agua entubada, el piso firme en localidades menores a los 15,000 habitantes, y bueno, ahora no podrán seguir teniendo estos beneficios. Es evidente los errores que ha cometido el presidente de la República, los señalamientos sin los elementos suficientes para sustentar su dicho, y bueno, tiene que salir sus secretarios a tratar de desmentir o tratar de minimizar una situación en donde, bueno, nuevamente se necesita un intérprete, exactamente, un intérprete. Pero yo creo que valdría la pena regresar al Fondo Metropolitano. Aquí comentaba Pablo, y bien es cierto, es lamentable que se reduzca tan drásticamente este fondo, cuando hay obras de vital importancia que podrían ponerse en práctica, y sabemos, por ejemplo, el proyecto que ha existido durante tiempo de la posible ampliación del metro de Rosario hacia Tlalnepantla, Tizapán, Nicolás Romero, y que bueno, podría ser un buen elemento del Fondo Metropolitano para que este proyecto pudiera consolidarse. De igual forma, el transporte articulado, que ya llega a los márgenes de Tlalnepantla a través de Vallejo, que bien podría continuar sobre todo Mario Colín, López Mateos, hasta Nicolás Romero nuevamente.
Y como estos son varios temas que en el Fondo Metropolitano se van a dejar de atender, si efectivamente, como bien decía Silvia, la Cámara no hace lo suficiente para que este presupuesto se revierta y tengamos, si no más, por lo menos el mismo presupuesto del Fondo Metropolitano para llevar a cabo obras de vital importancia para el Estado de México y obviamente para el propio Distrito Federal. Hablar de las declaraciones del presidente, pero antes vamos a... ¿De cuál presidente? Porque habla de presidente el presidente. El presidente Calderón. Sí, porque vamos a tratar el tema del presidente de Atizapán. Fíjate, Nino, que el asunto de fondo aquí es que las acusaciones las hacen proveedores del municipio. Y nos dice aquí compañero regidor de Atizapán que ¿por qué acusaron hasta ahorita? Está muy claro lo que están señalando los proveedores. Los proveedores afirman que en primer lugar se les pidió dinero para formar parte del grupo selecto de proveedores que iban a ser seleccionados para ganar las licitaciones. Un proveedor afirma que entregó 1,5 millones de pesos y otro 1,300,000, algo así. Y ellos lo que están señalando es que fueron seleccionados para hacer alguna obra, que se les pidió esa cantidad para tener derecho a ganar las licitaciones, y en segundo lugar, de cada licitación se les pedía el 10% del total de la licitación, y se les concedieron las licitaciones. Ellos acusan hasta ahorita porque dicen, en primer lugar, que no se ha respetado el trato mediante el cual iban a ser beneficiarios de diversas licitaciones, y en segundo lugar que lo que han hecho no se les ha pagado, se les debe dinero. Yo creo que aquí el asunto de fondo es ver qué está pasando en Atizapán, ver si es verdad o no es verdad lo que dicen los proveedores. Por supuesto que hay cohecho y por supuesto que hay delito de parte de la autoridad en el caso de estos hechos, por lo cual yo creo que lo pertinente debe ser investigar a fondo esta situación. Yo no diría que hay culpables o no culpables, yo diría hay señalamientos muy graves de proveedores que atienden el municipio de Atizapán que hay que investigar a fondo para ver qué es lo que está pasando. En el asunto de las declaraciones del presidente Calderón, yo creo que han sido muy claras, hay una transcripción, y quien acusa, a quien señala Calderón, son los propios priistas. El señor Sócrates Rizo es del PRI y él fue el que hizo los señalamientos. Los priistas deben de ver en su propia casa quién está haciendo sus señalamientos, deben de leer la transcripción para ver exactamente qué fue lo que dijo el presidente Calderón, cuando dice inclusive que hay priistas, se refiere a una generalidad, que apoyan también la política actual del gobierno federal, y hay quienes no lo apoyan. Entonces es un asunto de conocimiento público, y señala muy claramente ahí el nombre del ex gobernador Sócrates Rizo, que él es quien hace estas delicadas aseveraciones. Es un tema que, como decía ayer el secretario de Gobernación, no hay que sobredimensionar, porque hacen un escándalo cuando son ellos mismos los que generan esas declaraciones, o es un priista el del origen de estas declaraciones. Así como se les den recursos a los gobernadores, que por supuesto que es válido y por supuesto que las entidades pues están en su derecho de pelear por mayores recursos, todos queremos más recursos para nuestros estados, también se rindan cuentas, Nino. Enrique Peña Nieto recibió más de 100,000 millones de pesos extraordinarios de recursos de los distintos, en sus distintos ejercicios de parte del Congreso Federal.